Saludos amables televidentes, saludos amables oyentes, bienvenidos a este su espacio, Economía Popular por esta Z101. 101.1, 101.3, 101.5, las frecuencias para sintonizar esta emisora en el ámbito nacional. También nos pueden ver en el canal de YouTube Z Digital y a través de la televisión por cable, canal 90 de Altis, canal 110 de Claro y Z101 Digital para nuestras redes sociales en Facebook y en X. Yo soy Esteban Delgado. Se pueden comunicar conmigo al 849-410-5579. 849-410-5579. Hoy voy a hablar de un tema, bueno, señores, uno se queda pensando, miren, porque se va a hablar de reforma fiscal, pero yo aquí trato de darles algunas orientaciones ya a nivel macro, la reforma fiscal y eso, presión tributaria, pero también aterrizar algunas cosas para hacer comparativos. Porque los comparativos son importantes en materia de gastos del gobierno. El país tiene tres poderes del Estado. En un Estado democrático como la República Dominicana, nosotros tenemos tres poderes estatales. El poder ejecutivo, que es el gobierno, ¿verdad? El poder legislativo, que es donde está el Senado y la Cámara de Diputados, y el poder judicial, que es el que tiene que ver con los jueces y el ejercicio de la justicia. Ese es el Estado de Derecho democrático que se compone por tres poderes del Estado. Pero también tenemos una serie de órganos extrapoder, como le dicen los abogados constitucionalistas. Los órganos extrapoder son aquellos que están muy vinculados a el Estado y a la judicatura. Y esos órganos extrapoder son garantes del fortalecimiento institucional y democrático del país. Ahí tenemos el Tribunal Constitucional, el Tribunal Superior Electoral, tenemos también la Cámara de Cuentas, que aunque esta Cámara de Cuentas, de esta gestión, es prácticamente infuncional, la importancia que tiene la Cámara de Cuentas en términos de fiscalización de la administración de los bienes, de los recursos públicos o los recursos del Estado es extraordinaria. Lo que pasa es que hemos tenido estos 4 años prácticamente sin Cámara de Cuentas. Eso es una vergüenza. Porque yo recuerdo cuando llegó el gobierno del presidente Danilo Medina, que incluso dijo que los miembros que estaban anteriormente debían hasta renunciar. ¿Ustedes recuerdan eso? Un discurso. Es una barbaridad. Deberían renunciar los miembros de esa Cámara de Cuentas. En 2020, finales de 2020, recién llegado. Y él promovió la designación de una nueva Cámara de Cuentas, que es esa que está actualmente, que ha sido peor que la anterior. Para que ustedes vean. Pero ese no es el tema. Seguimos con los órganos de extrapoder. Cámara de Cuentas. Está también la Defensoría del Pueblo, que es un órgano constitucional, la figura del defensor del pueblo. Yo digo que eso es medio, prácticamente eso no sirve muy para nada, pero como quiera es un órgano constitucional establecido mediante la Constitución de la República que ha de contribuir con el fortalecimiento democrático e institucional del país, aunque sea infuncional. Y está también la Oficina Nacional de Defensoría Pública, que aunque está bajo la sombrilla del Poder Judicial, tiene cierta autonomía. Ahí es donde están los abogados defensores. O sea, cuando han visto en la película que le dicen de que tiene derecho a permanecer callado, todo lo que diga será usado en su contra, y después le dicen, si no tiene abogado, el Estado le suministrará uno. Bueno, aquí es igual. Aquí cuando una persona está siendo sometida a la justicia por algún delito o la presunción de algún delito, si no tiene abogado, el Estado le suministra un abogado a través de una oficina que se llama Oficina de Defensoría Pública. Entonces nosotros tenemos tres poderes del Estado y tenemos alrededor de 6 órganos extrapoder. No mencioné la Junta Central Electoral. Importantísima. Porque ahí es donde yo decía, ustedes recuerdan que yo decía anteriormente, ahí es donde está el registro civil de la República Dominicana. El registro civil. No solo que la organización de las elecciones, que es ya una responsabilidad extraordinaria, sino también el resguardo, registro y resguardo de la condición de cada uno de los dominicanos, desde que nacen hasta que mueren. Bien, ¿por qué menciono eso?
Porque esas instituciones tienen partidas presupuestarias asignadas. Les voy a mencionar los montos. El Poder Legislativo, es decir, el Senado y la Cámara de Diputados, entre los dos, tienen este año un presupuesto de 8.903 millones de pesos. 3.000 y pico de millones el Senado y 5.000 y pico de millones la Cámara de Diputados. Entre los dos, Poder Legislativo, ¿verdad? 8.903 millones de pesos. Poder Judicial, Suprema Corte de Justicia, los jueces, los tribunales de corte, los tribunales de... Poder Judicial, que es el tercer poder del Estado, 8.623 millones de pesos. Es una pena que tenga menos presupuesto que el legislativo, aunque también son bajos los dos, pero es una pena, debería tener más. Pero bueno, ese es el presupuesto. 8.623 millones de pesos. Junta Central Electoral, pero estoy hablando del año, el presupuesto de este año, de este 2024. 11.771 millones de pesos. 11.771 millones de pesos. Tribunal Constitucional, 1.825 millones de pesos. Tribunal Superior Electoral, 1.172 millones de pesos. Defensor del Pueblo, 337 millones de pesos, porque eso es una institución pequeña. Cámara de Cuentas, 1.524 millones de pesos. Y la Oficina de Defensoría Pública, 697.7 millones de pesos. Esas son las partidas presupuestarias de esos órganos. 2 poderes del Estado y 6 órganos extrapoder que son y representan el sustento de el Estado de Derecho y del fortalecimiento de la democracia en la República Dominicana. Esas instituciones, en gran medida, ¿verdad? La suma de esos montos, de esos 8 presupuestos que he mencionado para el año completo, hace 34.855 millones de pesos. 34.855 millones de pesos para el año entero. Para el año entero. Ese es el presupuesto de todas esas instituciones, incluyendo 2 poderes del Estado, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. 34.855.7 millones de pesos. ¿Por qué digo esto? Bueno, es el presupuesto del año completo de esos 8 órganos. Déjeme decirle que en el primer semestre de este año, hasta el 21 de junio, ni siquiera el semestre completito, pero vamos a decir el primer semestre redondeando, o sea, la mitad del año, el gasto de gobierno en el subsidio eléctrico, para subsidiar el déficit operativo y de pérdidas técnicas que tienen las 3 distribuidoras de norte, de sur y de este, que pierden una millonada aun cuando cobran la tarifa que cobran por la energía que venden, ¿verdad? Pero como quiera tienen pérdida por un asunto de deficiencia impresionante. Bueno, en los primeros 6 meses de este año, el gasto del gobierno para subsidiar al sector eléctrico fue de 43.577 millones de pesos. En 6 meses, el gobierno gastó en subsidio eléctrico un 25% más de lo que va a gastar el año entero en el presupuesto de estas 8 importantes instituciones, donde se incluyen incluso 2 poderes del Estado, que es el Poder Legislativo y el Poder Judicial. 25% más del presupuesto total de esas 8 instituciones ya se ha gastado en apenas medio año para subsidiar el sector eléctrico, es decir, para botar esos cuartos, porque eso es dinero perdido, ya, ese dinero que ya no se ve, ya es fumado y apenas va a la mitad del año. Y fíjense que ya el gobierno ha gastado un 25% más, 43.700 millones de pesos, un 25% más de lo que le asignó para el presupuesto del año completo al Poder Judicial, el Poder Legislativo, la Junta Central Electoral, el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo, la Defensoría Pública, la Cámara de Cuentas, el Tribunal Superior Electoral, el Tribunal Constitucional. Todo eso junto va a gastar en el año completo apenas un 80% de lo que ya se ha gastado en medio año para subsidiar al sector eléctrico, para subsidiar la deficiencia de las 3 distribuidoras de norte, de sur y de este. Ni hablar de lo que se va a gastar en el año entero.
¿Ustedes saben cuál es el presupuesto del subsidio eléctrico para este año completo? Lo que está presupuestado, que va a ser más. 89.379 millones de pesos. 89.379 millones de pesos. Eso es un 156% más del presupuesto total del año completo de esas 8 instituciones que le acabo de mencionar, entre las cuales hay 2 poderes del Estado. 2. De los 3 poderes del Estado, 2 están ahí. Y fíjense que van a gastar apenas quizá una tercera parte del total que se va a gastar en el subsidio eléctrico. Lo que se va a gastar en el subsidio eléctrico es 2.5 veces más que el presupuesto de esas 8 instituciones que son el sustento de la democracia de la República Dominicana. Eso es para que ustedes se den cuenta cuán lesivo está resultando para la República Dominicana el servicio de electricidad regalada a sectores que no pagan. Y cuán lesivo está resultando para el país el servicio eléctrico administrado por 3 empresas que no han demostrado el más mínimo ápice de eficiencia. El de norte, el de sur y el de este. Vamos a una pausa y cuando retornemos seguimos con más en Economía Popular. Gracias por continuar con nosotros aquí en Economía Popular por la Z101. ¿Oyeron como decíamos en el segmento anterior? En solo 6 meses, el subsidio al sector eléctrico para cubrir el déficit operativo del sector eléctrico estatal se chupó 43.577 millones de pesos. Un 25% más de la asignación presupuestaria del año completo del Poder Judicial, el Poder Legislativo, el Tribunal Superior Electoral, la Junta Central Electoral, el Defensor del Pueblo, la Cámara de Cuentas y la Defensoría Pública. Todo eso junto en un año va a gastar menos de lo que ya se ha gastado en 6 meses para subsidiar al sector eléctrico. Que se va a llevar este año 89.379 millones de pesos, de acuerdo con lo que está presupuestado. Y usted me dirá, bueno, pero ve acá, Esteban, porque siempre ha habido gastos en el subsidio. Sí, es cierto. Sí. El problema es que en los años anteriores a la pandemia, incluyendo el año de la pandemia, el 2020, el subsidio eléctrico se estaba llevando 40.000 millones, 45.000 millones, y así sucesivamente. Todos los años, que era mucho. Ya eso era escandaloso. 40.000, 45.000 millones de pesos cada año. Llegó en algún momento a 50.000 millones de pesos, menos de 50.000 millones de pesos, pero bueno. Siempre 45, 40.000, 38.000, 35.000 millones de pesos anuales. Antes de la pandemia, pero incluyendo el año de la pandemia, el mismo 2020. Ahora, en el 2021, el subsidio se metió en 56.000 millones de pesos. En el 2022, el subsidio se metió en 99.000 millones de pesos. En el 2023 el subsidio se tiró alrededor de 89.000 millones de pesos, 88.000 millones de pesos. Y ahora en 2024 se va a tirar 89.300 millones de pesos. Quiere decir que ahora se está gastando 2021, 2022, 2023 y 2024 el doble cada año de lo que se gastaba en subsidio eléctrico antes del 2020 para atrás. El doble. Pero ¿qué ocurre? Que el gobierno dice, y es verdad que es una justificación válida, el gobierno dice, bueno, mira, lo que pasa es que antes el gobierno, la gestión pasada, tenía apagones programados. Eso era lo que se llamaba de que gestión de demanda. ¿Qué es la gestión de demanda? Eran apagones que le daban a los sectores que no pagan el servicio eléctrico, que no están, son usuarios pero no clientes, ¿verdad? Que no tienen contadores. Esos sectores, la clase marginada, que le dicen sectores carenciados, para que no se diga muy feo, pero esos son los barrios pobres. Bueno, el gobierno tenía en el pasado, en la antigua CDE y las distribuidoras, esa distribuidora también, un método que era que, bueno, mira, tú tienes circuito 24 horas, que son los que pagan la luz, que tienen contadores bien. Bueno, el servicio 24 horas, pues recibe 24 horas de luz, pero son gente que paga la luz. Había entonces una categoría B. Vamos a decir que esa era la categoría A. La categoría B eran sectores que se pagaba la luz
pero que también había algún tipo de deficiencia en las cobranzas, porque la gente se atrasa, lo que sea, y esos sectores le daban, qué sé yo, diario 22, 20 horas de luz. 20 horas. Y habían otros sectores a los que le daban 18 horas de luz diaria. Pero ya esa era regalada. Porque esos sectores son sectores que no pagan el servicio. Le daban 18 diarias. Entonces le estaban regalando 18 horas. No era que estaban. Pero que mira, nos están dando 6 horas de apagones. No te están dando 6 horas de apagones. Te están dando 18 horas de luz. Que es diferente. O sea, si yo te programo y te digo, mira, tú vas a tener 18 horas de luz y 6 horas de apagones porque tú estás en un sector donde tú no pagas la luz. Ese al gobierno te la está regalando. Como el gobierno te la está regalando, bueno, te vamos a regalar, pero no te vamos a regalar 24 horas de luz. Te vamos a regalar, qué sé yo, 16 horas. Y te vamos a dar entonces 8 horas de apagones. Pero programado, con horario. Muy bien, bueno. Y fíjense que no había protesta cuando estaban esos apagones programados. ¿Por qué no había protesta? Porque la gente sabía, por sectores, que si tú no pagas la luz, si es un sector que no paga la luz, bueno, un sector que están regalándole la luz. Le están regalando una energía que es muy cara. Una energía que es muy cara y que hay que pagarla. Que el Estado tiene que pagarla. Y como te la están regalando, entonces, bueno, te la están regalando, pero te la están regalando con cierta racionalización. No te van a dar 24 horas de luz. Ese tenía un doble efecto positivo. Un doble efecto. Un efecto positivo era que, bueno, como estamos dándole luz comprada en dólares a los generadores para regalársela a esos sectores donde no se paga la luz, entonces vamos a darle menos de 24 horas, porque si le damos 24 horas vamos a tener mucho más pérdidas. Tenía esa lógica. Y la otra lógica que tenía era la motivación o el incentivo a mejorar. ¿Por qué? Porque tú estabas en un barrio, señores, nosotros tenemos aquí 6 horas de apagones todos los días. Nosotros queremos ser 24 horas también. Como nosotros, ¿ustedes no se acuerdan? Tal sector entró a 24 horas. Salía en la noticia antes. X sector entró a 24 horas. ¿Qué era lo que pasa? Que esas juntas de vecinos, las organizaciones y cosas, iban a la distribuidora y le decían a la distribuidora, mira, nosotros somos del barrio tal. Nosotros queremos ser 24 horas. Que nos pongan un circuito 24 horas. Entonces, bueno, con la distribuidora tenía su departamento de relaciones con la sociedad. Se llama de impacto social o algo así, esos departamentos que existen todavía, pero no funcionan. ¿Para qué? Para socializar con la junta de vecinos, las organizaciones. Bueno, señores, pues entonces vamos a aprobar un programa de rehabilitación de redes aquí y de readecuación y de contratación de clientes. Entonces vamos a ir instalando los medidores, vamos a ir cobrando por la instalación de los medidores, abriendo contratos formales, y cuando ya comiencen a pagar el servicio, pues entonces nosotros le vamos a poner 24 horas. Y eso se hacía con base en ¿qué? En un programa a través de las distribuidoras, de socialización con las organizaciones comunitarias de los barrios donde no tenían 24 horas de luz completa, porque son barrios que recibían la energía regalada, pero racionalizada. Y entonces eso se lograba mediante el programa de rehabilitación de redes que eran financiados por organismos internacionales. Y esos organismos internacionales tenían que también tener inversión del Estado a través del gobierno, la CDE, antigua CDE y las distribuidoras. Inversión en que en programas de rehabilitación de redes, de adquisición de contadores y de ir agrandando la cantidad de clientes. O sea, usuarios reciben luz gratis, se convierten en clientes en la medida en que se le van instalando medidores y en la medida en que van rehabilitándose las redes y se va reduciendo entonces el suministro gratuito de electricidad. No voy a decir el robo de electricidad, porque en los barrios no se roban la electricidad. En los barrios lo que hacen es que reciben electricidad gratis. Eso es lo que pasa. No, están robándose la luz. No, tú no estás robando la luz, porque total, ¿a quién se la va a pagar? Si tú no estás regulado como cliente, tú no tienes a quién pagársela. Ahora, cuando tú estás regulado como cliente, tienes tu medidor puesto, te llega tu factura y tú no la pagas, ahí sí tú te la estás robando. Pero si tú la estás pagando, si tú no la estás pagando porque simplemente te la están regalando, tú lo estás robando. Entonces, en los barrios no se roba la luz. En los barrios lo que hacen es que reciben luz gratis. Y entonces hay que hacer que esa luz llegue, pero que sea apagada. Bueno. Entonces, esa motivación también tenían los llamados apagones programados, que se llamaban gestión de demanda. Le llamaban gestión de demanda. Cuando llegó este nuevo gobierno, o mejor dicho, un poco antes, voy a hacer un recuento, ¿verdad? Cuando llegó la pandemia en el gobierno pasado,
Durante la pandemia, como había pandemia, estábamos en cuarentena, todo el mundo estaba en su casa. ¿Qué hizo el gobierno? El gobierno dijo, bueno, señores, estamos en una crisis. El gobierno pasado, ¿eh? Porque a veces también nos dicen, no, que cuando llegó este gobierno, que encontramos la pandemia, esta crisis, tuvimos que resolver. No. La pandemia empezó en el gobierno pasado, porque la pandemia empezó y la cuarentena en marzo. Y el gobierno nuevo llegó en agosto. Quiere decir que hubo 4 meses y medio que le tocó la pandemia a Danilo Medina en el 2020. Y los otros 4 meses y medio del 2020 le tocó a Luis Abinader. Pero en esos 4 meses y medio de pandemia, el gobierno pasado dijo, hay que darle 24 horas de luz a todo el mundo. Paguen o no paguen, gratis o no gratis. ¿Por qué? Por un asunto lógico. Si vamos a tener a todo el mundo en la casa, porque la economía está cerrada, porque hay una cuarentena, no podemos tener a la gente en la casa con apagones. Era lógico, ¿verdad? Bueno, pues entonces se mantuvo la decisión, se tomó la decisión en el gobierno pasado de darle 100% de luz a los clientes, a los usuarios, a todo el mundo. Paguen o no paguen. Todos los que vivimos esa época lo sabemos. Entonces, bueno, 24 horas, estamos suministrando el 98, 99% de la demanda durante la pandemia. Cuando llega el gobierno actual de Luis Abinader dice, sí, vamos a seguir en lo mismo porque era una continuación. Estábamos en pandemia, llega un nuevo presidente, el presidente encuentra la pandemia y obviamente le da seguimiento a los programas que estaban desarrollándose en el gobierno anterior. El estado de emergencia, el cierre de los centros, la cosa, todo lo mismo, continuidad de estado, porque eso era lo que había que hacer. Y el gobierno de Luis Abinader dice, no, que sigan los servicios 24 horas, porque no podemos darle apagones a los sectores pobres si están en cuarentena. Y por eso se siguió 24 horas. De hecho, luego ustedes se acuerdan que hubo que salvar el año escolar. Y cuando hubo que salvar el año escolar, el gobierno decidió, ya el de Luis Abinader, decidió que el año escolar se iba a impartir por la televisión, por la radio, ¿ustedes recuerdan? Televisión, radio, y que la vía, por la vía remota. Bueno, una forma de salvar el año escolar, con toda la deficiencia que eso implicaba y con todo el gasto que eso implicaba, pero bueno, fue un esfuerzo de hacer algo para salvar el año escolar. Y yo lo veo positivo. Ahora, eso implicaba que la gente, los niños iban a recibir clases en la casa, a través de la radio o a través de la televisión. Eso también implicaba entonces que había que seguir dándole 24 horas de luz a los sectores pobres. Con razón, ¿verdad? Porque bueno, ¿y qué tú quieres? ¿Le estamos diciendo que le vamos a dar clases por televisión y le vamos a dar un apagón? No. Lógico, 100% de luz para todo el mundo. Durante la segunda mitad del año 2020, durante la primera mitad del 2021, incluso durante el 21 completo. Pero aún así, dándole 24 horas de luz, el subsidio en el 2021 fue de 56 mil millones de pesos. Subió, brutalmente, pero 56 mil millones de pesos. No tanto como en el año 2022 cuando se duplicó. Ahora, en el 2022 el gobierno siguió otra vez con que no sigamos 100% de luz. Y en el 2023 también 100% de luz. Y por eso han aumentado las pérdidas de las distribuidoras. Porque no se retomó en el 2022, debió retomarse, pues ya estábamos en normalidad. Debió retomarse el programa de apagones programados o de gestión de demanda. ¿Por qué retomarlo? Bueno, para reducir un poquito las pérdidas. Y aparte de reducir un poquito las pérdidas, para motivar a esos sectores a que quisieran las 24 horas y para tener las 24 horas, pues entonces que se sometan a la regularización. ¿Qué es la regularización? Rehabilitación de redes e instalación de medidores. ¿Pero por qué el gobierno no lo hizo eso? Porque el gobierno descuidó la inversión en rehabilitación de redes. Eso se paró. El programa de rehabilitación de redes, que era financiado por organismos internacionales y con aportes del gobierno, eso se paró. Eso se dejó en el aire. Durante la gestión de quién? De Antonio Almonte y del señor Astacio, que está ahí ahora en la superintendencia de electricidad. Eso se dejó en el aire. Cero inversión en rehabilitación de redes. Ustedes recuerdan que dijeron, no, que ahí quedaron muchísimos equipos del gobierno pasado que estaban arrumbados en la distribuidora. Con eso vamos a trabajar. Y no vamos a comprar medidores porque ahí hay medidores viejos. Y no vamos a comprar Cutao ni nada de eso porque ahí hay en los almacenes. Mentira. Todo eso era porque ya estaba dañado. Había que seguir los programas de compras y contrataciones de equipos y de medidores.
Pero no se hizo. Al punto que hoy día las distribuidoras no tienen medidores. Usted solicita ahora mismo, mí no, yo quiero que me instalen la luz normal, en un sector normal de residencial. Y van y te enganchan y te dicen, no, le ponemos el medidor dentro de 2 semanas porque ahora no tenemos en existencia. Ahora, en este momento, todavía no hay. Una vergüenza. Pero les voy a continuar el cuento. Cuando retornemos de esta pausa. Volvemos en breve. Gracias por seguir con nosotros en Economía Popular por la Z101, canal 90 de Altis, canal 110 de Claro. Hablamos de la historia de qué ha pasado y por qué el subsidio eléctrico ha aumentado tanto. Entonces, las distribuidoras, como están dando luz 24 horas y el gobierno no le está dando dinero para invertir en rehabilitación de redes, y el gobierno tampoco está agilizando la aprobación de los préstamos internacionales para invertir en rehabilitación de redes, se paralizó la rehabilitación de redes y entonces las distribuidoras dejaron de crecer en cuanto a la suma de clientes. A eso se sumó que las distribuidoras también estaban entonces suministrando electricidad gratis a 24 horas a sectores que no pagan el servicio porque no son ni siquiera facturados. Y a eso se suma entonces que en el 2022 hubo inflación internacional. Subió el precio del petróleo, subieron los precios de otros combustibles de generación. Que se combinó también con que el gobierno, bajo la administración, vuelvo y menciono, de Antonio Almonte, que lo hicieron gurú de todo el sector eléctrico y después entonces hubo que quitarlo de ahí y poner a Celso Marrancini. Pero ese es otro cuento. Entonces se descuidaron también con Punta Catalina y la compra del carbón. Ustedes recuerdan que se atrasaron con la compra de carbón. Pues hay que irlo comprando, licitándolo con tiempo. No se licitó a tiempo. Cuando licitaron de emergencia tuvieron que comprarlo carísimo. Y entonces al comprarlo carísimo subieron los costos de generación. Entonces las distribuidoras, es verdad que han sido deficientes en términos administrativos. Pero yo no le cargo todo a las 3 distribuidoras, sino al Consejo de Administración Unificado cuando se eliminó la CDE, que ha tenido 4 presidentes, una cosa brutal, en menos de 4 años, que se descuidó con las atenciones que había que darle al seguimiento de la operatividad de las distribuidoras. O sea, a las distribuidoras le dicen, a los 3 distribuidores, al de norte, de sur y de este, los gerentes, le dicen, mira, sigan trabajando, ahora tienen que dar luz 24 horas. Pero aparte de eso, no van a tener recursos para invertir en rehabilitación de redes y en compra de contadores. Pero aparte de eso, la energía que ustedes están comprando es más cara porque hay inflación. O sea, con razón las pérdidas de la distribuidora han aumentado. No es tanto por la deficiencia de los administradores, sino por la deficiencia del Consejo de Administración de esas distribuidoras, que es el Consejo Unificado de las Sedes, que fue encabezado primero por Antonio Almonte. Hubo que quitarlo. Después pusieron ahí a el señor Manuel Lara Hernández. Él renunció. Después pusieron ahí a otro señor, ahora que no recuerdo su apellido, creo que apellido Bonilla, no recuerdo, no quiero equivocarme. También renunció. Y finalmente hubo que poner a Celso Marrancini. Ahora es que eso se está más o menos acotejando un poco, porque ustedes saben que Celso Marrancini es un hombre que tiene los juegos pesados. Pero eso ahora que se está acotejando, más o menos, pero tampoco que va bien, ¿eh? Porque todavía las distribuidoras siguen sin la capacidad de inversión. Bueno, en medio de ese escenario, las pérdidas de la distribuidora han aumentado. Pérdidas que estaban en 28, 29, 30, ya están ahora en 38, 39. Una cosa brutal. Han aumentado las pérdidas. ¿Y cómo se cubre esa pérdida? Con más subsidio eléctrico. Y por eso que se ha duplicado el gasto en el subsidio eléctrico. ¿Por culpa de quién? Del propio gobierno. De una mala gerencia o administración de parte del Consejo Unificado de las Sedes, que no aprobó con tiempo las autorizaciones de licitación con tiempo para seguir agilizando en cuanto a las inversiones necesarias. Y en medio de eso, repito, 24 horas de servicio. ¿Qué hace ahora la administración cuando van e invitan a don Antonio Almonte a un programa para que hable de la situación del sector eléctrico? Porque el buen comunicador comunica muy bien, pero ya lo que hace es que da datos teóricos, porque ya no tiene función ahí, porque ya las ejecutorias en materia eléctrica están a cargo del señor Celso Marrancini y de las distribuidoras en sí mismas. El Consejo Unificado de las Sedes, ya Antonio Almonte no está en el Consejo Unificado de las Sedes, está fuera. Él es ministro de Energía y Minas, pero ya no tiene
la parte de energía, de electricidad, ya no tiene poder de decisión ahí. Ahí el poder de decisión lo tiene Marrancini, el Consejo Unificado, y luego lo que hagan las distribuidoras. Pero cuando le invitan, él va como funcionario, obviamente, y habla del tema y explica. ¿Qué explica? Por ejemplo, señores, que estamos dando 98% de luz, estamos abasteciendo 98% de la demanda, y por eso que han aumentado las pérdidas. Porque antes, en el gobierno pasado, así que él dice, en el gobierno pasado daban apagones financieros, que era la gestión de demanda de esos apagones, y suministraban nada más el 86% de la demanda, y ahora este gobierno está suministrando el 98% de la demanda, y Luis Abinader le ha comprado ese discurso. Ah, pero hay un tema ahí. Es verdad. Si tú estabas abasteciendo el 86% de la demanda y ahora estás abasteciendo el 98% de la demanda en sectores que no pagan el servicio, es lógico que tus pérdidas van a aumentar. Tiene sentido. Yo lo veo así, yo te lo compro eso. Pero vamos a calcular un chin. Si tú llevas el 86% de abastecimiento de la demanda a un 98%, tú estás aumentando de 98 por... Tú estás aumentando el suministro de electricidad en un 13%. Dice, bueno, mira, es que antes yo daba 86% de la demanda y ahora estoy dando el 98% de la demanda. Ah, muy bien. Quiere decir que tú has aumentado la oferta de la demanda eléctrica en un 13%. Y por lo tanto tus pérdidas tienen que aumentar. Es lógico. Bien, tiene sentido. Pero ¿qué pasa? Que si las pérdidas de la distribuidora han pasado de un 32 a un 39, entonces eso quiere decir que las pérdidas han aumentado en un 21%. Sin embargo, el aumento del suministro es de un 13%. Tú aumentaste el suministro en un 13% y tus pérdidas se incrementaron en un 21%. Entonces, sigo otra vez. Aumentaste la distribución en un 13% al llevarla de... Digo, el suministro en un 13% al llevarlo de 86% de abastecimiento de la demanda a 98% de abastecimiento de la demanda. Eso es un 13% de crecimiento, de aumento. Bueno, muy bien, 13%. Pero las pérdidas de la distribuidora aumentaron un 21%, casi el doble de la proporción en que aumentó el suministro de la demanda. Pero aparte de eso está el caso del gasto en subsidio. El gasto en subsidio era de 45 mil millones más o menos, promedio anual. Póngale 50 mil millones. Si usted quiere, póngale 50 mil. Era menos de 50 mil, pero póngale 50 mil. Y ahora usted está gastando 89 mil millones. 89. Quiere decir que su gasto en subsidio ha aumentado en un 78%. Oiga, cuán caros nos han salido esos de 86 a 98, son 12 puntos porcentuales. Esos 12 puntos porcentuales de eficiencia o de suministro, de aumento del suministro eléctrico, esos 12 puntos porcentuales nos están saliendo tan caros que por esos 12 puntos porcentuales que representan un 13% de aumento del suministro de electricidad, al llevar la demanda, el abastecimiento de la demanda eléctrica de un 86%, que era en el gobierno pasado, a un 98%, que es en el gobierno actual, ese incremento en la oferta de generación de un 13% ha aumentado las pérdidas de la distribuidora en un 21%. Y ha aumentado el gasto del subsidio eléctrico en un 78%. Entonces, ¿cómo se explica eso? ¿Cómo se explica? Porque también yo te compro el discurso. Bueno, mira que yo aumenté en un 13% el suministro de electricidad. Ah, muy bien. Entonces quiere decir que el subsidio eléctrico aumentó en un 13%. Muy bien, está bien, es verdad, se justifica. Y que las pérdidas de la distribuidora aumentaron un 13%. En la misma proporción en que aumentó el suministro de electricidad. Pero no. Quiere decir que ese 13% de aumento del suministro nos está saliendo tan caro que nos cuesta el doble de lo que nos cuesta el 86% que se abastecía antes. O sea, 12 puntos porcentuales adicionales de suministro eléctrico
cuestan lo mismo que costaba 86 puntos porcentuales de suministro eléctrico. Porque ahora se está gastando el doble. El 78% más en gasto en el subsidio eléctrico. Y digo 78% más porque estoy calculando el subsidio eléctrico de años anteriores en 50.000 millones de pesos promedio anual, que no eran 50.000 millones, era menos. Por eso, para que ustedes vean qué fácil es llegar a administrar un sector tan delicado como el sector eléctrico, teorizando, y luego cuando te ponen la pelota en la mano, entonces tú te vuelves un tollo. El presidente Luis Abinader hizo bien. Dijo, bueno, yo tengo mi equipo, mi gabinete eléctrico aquí. Porque yo tengo aquí un funcionario, o un funcionario no, un vocero, que en la oposición era el experto en la materia. Representante del PRM. El hombre que más sabía de electricidad, el hombre que más sabía y que más opinaba sobre lo que había que hacer en el sector eléctrico para que el sector eléctrico se solucionara. El amigo que yo lo respeto mucho, le tengo mucho aprecio, pero que en materia de gestión, bueno, no ha dado pie con bola. El amigo Antonio Almonte. ¿Quién va a dirigir el gabinete eléctrico, el sector eléctrico? Bueno, cuando ganó el presidente Luis Abinader, todo el mundo decía Antonio Almonte, porque es el hombre. Y Luis Abinader hizo lo correcto. Bueno, pues es verdad, este es el hombre, porque este es el hombre que sabe de eso. Sabe de eso hasta que tú le pusiste la pelota en la mano. Después de eso, miren todo lo que ha pasado. Repito, aquí se está gastando 89.000 millones de pesos al año en subsidio eléctrico. Por eso entonces es que hay que hacer una reforma fiscal para ver si aumentan los ingresos. Porque el gobierno no puede seguir con ese drenaje de 89.000 millones de pesos. Pero es tarde, no es tarde. Lo que pasa es que ahí hay mucho por hacer. Mucho por hacer. Porque nos está saliendo demasiado caro ese incremento del aumento del suministro de electricidad en un 13%, que ha aumentado entonces las pérdidas de la distribuidora en un 21% y ha aumentado el gasto del gobierno en subsidio eléctrico en un 78%. Eso es lo que se puede decir que es un negocio, como dicen en los campos, un negocio de capa perro. Volvemos en breve. Economía Popular, Z101. Gracias por continuar con nosotros en Economía Popular por la Z101, canal 90 de Artis, canal 110 de Claro en este último segmento. Ya hemos visto, bien que le hice el cuento completo, ¿verdad? Esa es la realidad del sector eléctrico, eso es lo que ha pasado con el sector eléctrico. Y quiero referirme brevemente, mencioné la parte de que se paralizaron los financiamientos de organismos internacionales para el sector eléctrico para invertir en rehabilitación de redes. Pues déjenme decirle cuál fue en gran medida la razón de eso. Había un departamento de rehabilitación de redes en la sede antigua, donde administraba, bueno, el administrador general era el vicepresidente ejecutivo, que era Rubén Bichara. En el gobierno pasado, ese departamento era receptor de los financiamientos internacionales de organismos internacionales que financiaban préstamos a blandos, a baja tasa de interés para rehabilitación de redes. El Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación de Fomento Internacional, el Banco Europeo de Desarrollo, varias instituciones internacionales, organismos internacionales, bancos multilaterales internacionales y organismos internacionales. El Banco Mundial también, por financiamiento. Que siempre se prestaba. Bueno, cuando llegó la gestión nueva, y eso no fue Antonio Almonte, ahí sí tengo que reconocer. El presidente pone a Antonio Almonte como presidente del Consejo Unificado de las EDES, eliminó todos los consejos, creó un solo consejo, y pone a Antonio Almonte como presidente. Y pone a Andrés Astacio como vicepresidente ejecutivo. Andrés Astacio, que ahora es superintendente de bancos. Pues entonces Antonio Almonte y Andrés Astacio tuvieron diferencias del principio. Ahí eso fue un problema grave. Porque entonces ahí hubo diferencias entre el presidente del consejo y el vicepresidente ejecutivo del consejo, que se supone que era el ejecutivo, pero ahí eso se complicó ahí. Eso fue medio complicado. Pues entonces a Andrés Astacio se le ocurre
contrataron una oficina de abogados privada para mandar una querella a la Procuraduría General de la República denunciando de que irregularidades en los procesos de contratación de préstamos internacionales, irregularidades en las licitaciones supuestamente que se hacían para los procesos de rehabilitación de redes, que era la inversión en rehabilitación de redes precisamente para ir aumentando la cantidad de clientes. Ah, bueno, llevaron una querella, le pagaron un dineral a una oficina importante de abogados en el país, pero ya eso es otro tema. Y entonces llevaron esa querella a la Procuraduría General de la República de que para abrir una investigación. Cuando hacen eso, fíjense que esas licitaciones las supervisaba y la inspeccionaba precisamente cada uno de esos bancos multilaterales, porque los organismos internacionales, señores, cuando le prestan un dinero a un país, en este caso a la República Dominicana, los procesos de licitación y de todo eso es estricto, eso hay que cumplirlo al pie de la letra, porque ellos supervisan eso, porque ellos no desembolsan ni un chele hasta que todo se haya hecho con base en lo que dice la ley. Pero entonces el vicepresidente ejecutivo del Consejo Unificado de la Sede se le ocurrió la brillante idea de llevar una querella a la Procuraduría General de la República, que no ha cursado, que no ha pasado. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de que eso fue un error. Pero le voy a decir entonces qué pasó. Cuando eso va a la Procuraduría, los organismos internacionales mandaron una comunicación al gobierno y le dijeron al gobierno, miren, a partir de ahora están suspendidos los financiamientos. ¿Cómo? Sí, están suspendidos. ¿Y por qué? Bueno, porque ustedes lo tienen bajo investigación. Imagínense ustedes lo delicados que son los organismos internacionales. Como los organismos internacionales ven que el gobierno, a través de la vicepresidenta ejecutiva del Consejo Unificado de la Sede, está sometiendo a investigación judicial a los procesos de financiación de organismos internacionales. ¿Qué dijeron los organismos internacionales? Ah, no, nos retiramos. ¡Pam! Y se paralizaron todos los financiamientos. Y se paralizaron los préstamos que estaban en proceso para financiar los programas de rehabilitación de redes. Eso no lo dice el gobierno. Simplemente se dice, no, que ha bajado, que se redujo la inversión en rehabilitación de redes, pero esa fue la razón. Los organismos internacionales se retiraron. Luego entonces, por eso les digo, ¿por qué no tuvo curso esa investigación en la Procuraduría? Porque entonces cuando el gobierno se da cuenta, dice, pero acá, pero esto es una locura. Y entonces le dieron para atrás a eso se arregló. Bueno, todavía está ahí la querella, pero se paró, entonces comenzaron a hablar. Me imagino que el Ministerio de Hacienda tuvo que comenzar a llamar a cada uno de esos organismos para decirle, no, espérese, no, todo esto está normal, no hay problema. Y ahora es cuando se está comenzando otra vez a retomar ese proceso. Pero ¿cuánto tiempo tienen ustedes que no ven en los periódicos, que siempre salían los periódicos? Que la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de $100 millones para rehabilitación de redes. Que la Cámara del Senado aprobó un proyecto de $100 millones de un organismo internacional para rehabilitación de redes del sector eléctrico. Hace tiempo que no vemos aprobaciones de esos préstamos. ¿Por qué? Porque se pararon. Y por eso fue que se paralizó la inversión en rehabilitación de redes y por eso que entonces no ha aumentado la cantidad de clientes de la distribuidora. Y por eso que han aumentado las pérdidas de la distribuidora. Luego, al señor Astacio lo sacaron de la vicepresidencia ejecutiva del Consejo, lo mandaron para precisamente administrar EDESTE, que es la distribuidora que tiene más pérdidas, más de un 50% de pérdidas. Ahí eso fue un fracaso. Y luego entonces el presidente designó al señor Astacio en la superintendencia de electricidad, que ahí es donde está ahora, él es superintendente de electricidad. Pero le estoy relatando esto para que se den cuenta de cómo fue el asunto, cómo es el asunto. Ahora, ¿por qué no se nota una crisis en el sector eléctrico? Porque usted me dice, bueno, Esteban, pero tú estás hablando, usted está teorizando ahí, posiblemente porque como usted fue empleado de la CDE en el pasado y ahora seguro usted está sangrando por la herida. No, nada de eso. Eso a mí me da 22. No es por eso. Porque yo era experto en materia eléctrica mucho antes de los 2 años y medio, 3 años que duré ahí en la CDE. Mucho antes, pues yo estoy trabajando como periodista, cubriendo las incidencias del sector eléctrico desde el año 1998. 1998. Y lo menciono así, para que se sepa, porque ciertamente yo trabajé en la CDE, pero yo trabajé en la CDE desde el año 2017 al año 2020. 2017 al 2020, o sea, 3 años.
Pero yo estoy vinculado con el sector eléctrico, analizando, estudiando y escribiendo sobre el sector eléctrico desde el año 1998. Para que se sepa, para que pues, entonces yo sé, porque en las redes van a empezar a mandar, a acabar con lo que yo estoy diciendo. Bueno, pueden acabarlo. A mí eso me da 22. ¿Por qué me da 22? Porque yo sé quién soy. Y la gente que sabe de eso, que está oyendo lo que yo estoy diciendo, sabe de qué yo estoy hablando. Y eso es lo importante. El asunto es que la situación que hay en el sector eléctrico, que es de alta gravedad, no se nota. ¿Por qué no se nota? Bueno, por lo que mencionamos anteriormente. Porque si el gobierno está suministrando o abasteciendo el 98% de la demanda, quiere decir que no hay casi apagones, hay menos apagones. Como hay menos apagones, hay menos queja. Y hay menos protesta en la calle, la gente no se está quejando, porque bueno, si tú tienes luz, tú no te vas a quejar. Se quejan de que aumentó la tarifa, porque es otro tema. Recuerden que la tarifa eléctrica aumentó. Pero ese es, bueno, aumentó, pero ahora está congelada, pero aumentó. Y no se redujo lo que se había aumentado. O sea que por eso la tarifa está... La gente se queja de que, bueno, que se le aumentaron la facturación, que sí. Pero eso son quejas, vamos a decir, aisladas, y son situaciones que también tienen que ver con el aumento del consumo de la propia gente en verano, el calor y eso. Pero no hay protestas en las calles, ni quemando goma ni nada, porque no hay apagones. Entonces no se nota una crisis en el sector eléctrico. No se nota, pero sí la hay. ¿Con qué se está cubriendo esa crisis? Con dinero. O sea, con un mayor gasto en el subsidio eléctrico. Por eso es que tenemos un drenaje económico que está afectando seriamente al gobierno. Porque esa mejoría en el suministro, entre comillas, de electricidad, esa mejoría ha sido a un elevadísimo costo, llevando el subsidio eléctrico de 45,000 millones de pesos a 89,000 millones de pesos. Y entonces por eso que se habla de que se necesita una reforma fiscal. Porque se está gastando el 1.5% del Producto Interno Bruto en subsidio eléctrico. 1.5%. Para que ustedes tengan una idea, señores. El déficit presupuestario, el déficit del gobierno, o sea, la diferencia entre ingresos y gastos, que es la razón por la que el gobierno tiene que estar endeudándose todos los años para poder cubrir la diferencia entre ingresos y gastos. El déficit es más o menos de un 3% del Producto Interno Bruto. Más o menos un 3% del Producto Interno Bruto. Pues déjenme decirle que el subsidio eléctrico se chupa 1.5% del Producto Interno Bruto todos los años actualmente. Quiere decir que la mitad del déficit, solamente la mitad del déficit, el déficit completo del gobierno, la mitad del déficit es porque se lo chupa el subsidio eléctrico todos los años. La mitad. La otra mitad, bueno, otros gastos de otras necesidades que tiene el Estado. Pero si un solo sector representa la mitad del déficit que tiene el gobierno completo, es porque entonces en ese sector hay una situación gravísima que está siendo cubierta con dinero, pero que ya casi no se aguanta. El gobierno necesita mejorar sus ingresos y el gobierno necesita reducir sus gastos. Y una de las áreas donde tiene que reducir el gasto es ahí, porque, repito, eso es una centrífuga, eso va en aumento, año tras año. Año tras año. Y no tengo que mencionarle mucho, 89,370 millones de pesos programados para este año. Y el año pasado fueron 88,000 millones de pesos que se fueron ahí. Y el año anterior se fueron 90 y tantos miles de millones de pesos. Entonces, la economía no aguanta eso. El gobierno no aguanta eso. En el largo plazo. Entonces hay que plantearse una reforma fiscal, es verdad, pero hay que plantearse también una reforma del sector eléctrico para ver cómo se alivia un poco este elevadísimo costo que tiene ese sector para las finanzas públicas. Pero así llegamos al final de este espacio. Les invitamos a que continúen con la programación de la Z101 y que continúen oyendo emisora 101.1, pero también a través de la televisión, canal 90 de Altis, canal 110 de Claro. Y conmigo, como siempre, mañana a esta misma hora nuevamente. Economía Popular Z101.